todos, bienvenidos amigos y amigas que nos seguís en estos estudios sencillos de la Biblia. Hoy utilizamos el tema 161 para comenzar a estudiar el libro de Ruth. Por fin tenemos, nos libramos un poquito de esa guerra y esas cosas tan difíciles de entender la mayoría de veces. Como cada día, le damos la palabra a Francisco. Bueno, importante, otra vez repito, si vosotros estudiaseis el día anterior el capítulo que nosotros vamos a explicar, cuando nosotros lo expliquemos lo entenderíais mejor. Hacerme caso, que no os lo digo por decirlo, es muy importante que utilicéis la Biblia. Bueno, antes de comenzar con los primeros capítulos del libro de Ruth, quisiéramos hacer una preparación de él, para que podamos situarnos en la época y el entorno en que se desarrollaban los acontecimientos indicados en este libro. El libro de Ruth es como un apéndice del libro de Jueces y una introducción a los dos siguientes libros históricos de Samuel. Recibe su título del nombre de la persona cuya historia relata, que es Ruth. Las costumbres, la sociedad y el gobierno que se reflejan en el libro de Ruth concuerdan con el periodo de los jueces. Noemí, la suegra de Ruth, parece que, con su marido e hijos, en alguna época de escasez, marcharon a vivir a Moab, y de este país era Ruth. Por lo que he leído sobre Ruth, el libro que lleva su nombre no nos da la historia de un amor romántico, sino del amor reverente de una viuda joven por la madre de su esposo difunto. El amor que se revela en el carácter de Ruth es del tipo más puro, abnegado y extraordinario que podamos conocer. Aunque Ruth era moabita, aceptó como propia la fe de Noemí, su suegra, y fue recompensada mediante su matrimonio con un noble judío, Booz, con quien llegó a ser antecesora de David y así finalmente de Cristo. Me parece muy bien tu interpretación del amor de Ruth. Algunos críticos han supuesto que el libro representa un argumento sutil a favor de casamientos mixtos entre judíos y otros pueblos, pues afirma que David descendió de un casamiento tal. Sugieren que fue escrito en tiempos de Esdras y Nehemías, pues protesta contra sus estrictas leyes que prohibían el casamiento entre judíos y gentiles. Este libro fue escrito después de terminar el periodo de los jueces, pero no necesariamente mucho después. Comparando la genealogía de David tal como se da en los últimos versículos del libro de Ruth, con la genealogía de David que se da en el primer capítulo del Evangelio de Mateo, descubrimos que se registra a Rahab como la madre de Booz. No hay razones poderosas para suponer que fuese otra sino la Rahab de Jericó. Respecto al regreso de Noemí a Israel, no fue por motivo de ninguna guerra. Fue porque había oído que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan, como dice este libro en el primer capítulo. Esto implica que el hambre no fue el resultado de una guerra, sino de una sequía. El libro de Ruth ocupa un lugar preferente en el canon hebreo actual. Es uno de los 5 rollos leídos en la sinagoga en 5 ocasiones especiales o fiestas durante el año. Seguramente Noemí y Ruth llegaron a Israel cuando existía algún tipo de anarquía. Pues recordar que el último versículo del libro de Jueces decía: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Los moabitas eran de estirpe semita, descendientes de Lot, sobrino de Abraham. Su dios principal era Quemos, cuya buena voluntad parece que se buscaba con sacrificios humanos. Claro, el hecho de que Ruth, bisabuela de David, fuese moabita, puede explicar por qué David colocó a sus padres bajo la protección del rey de Moab cuando huyó del rey de Saúl. Pero no continuó esta amistad entre David y Moab. Cuando David llegó a ser rey, hizo la guerra a Moab y lo derrotó completamente.
Todo esto lo estudiaremos cuando entremos en el libro de Reyes. Realmente el propósito principal del libro de Ruth es informar respecto de los antecesores inmediatos de David. El más grande de los reyes de Israel, de cuyo linaje debía venir el Mesías. Cristo habló de su reino como el reino de los cielos, para distinguirlo de los reinos de este mundo presente. Otro aspecto de este libro es el de fomentar la bendición del hogar. Hay dos instituciones que nos han llegado desde antes de la caída del hombre: el sábado y el hogar. El hogar fue establecido por Dios mismo en el 6º día de la primera semana del tiempo y el sábado en el 7º día de la misma semana. El sábado no es judío, porque, como lo dijo el Creador mismo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo, como dice el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 27. Tanto el sábado como el hogar han sido objeto especial de los ataques de Satanás. Realmente la relación entre suegra y nuera es tema de diversión para muchos, pero no ocurre así con la relación de Ruth y su suegra Noemí. Después de una permanencia de 10 años en la tierra de Moab, Noemí, cuyo esposo e hijos habían muerto, supo que nuevamente había abundancia en la tierra de Judá y decidió regresar. Ruth, con una devoción que casi habla tanto en favor de Noemí como de ella misma, rompió tanto los vínculos de hogar, de parentela suya, para acompañarla a ella, a su suegra. Recuerdo, como ya leeremos, que Ruth le dijo a su suegra: «Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios». Entró en una tierra extraña para ella, se unió con el verdadero pueblo de Dios y se convirtió en adoradora del Dios de los cielos. Finalmente, el relato está repleto de ejemplos notables de fe, piedad, humildad, laboriosidad y bondad reveladas en los sucesos de la vida diaria. Así tenemos en la historia de Ruth no solo una joven encantadora de la literatura hebrea, sino también un comentario importante sobre una parte de la genealogía de Cristo. Bueno, pues creo que hoy podremos dormir un poquito más tranquilos. Pues lo poco que hemos hablado de Ruth, pienso que nos ha animado después de las cosas desagradables que hemos estudiado en el libro de Jueces. Así que mañana, con el tema 162, comenzaremos ya el libro de Ruth, con el capítulo 1. No os lo perdáis, porque este libro va a ser muy interesante. Hasta mañana, bendiciones.